Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la Sala de Velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado ¿A quién estoy adorando? Dos cultos, un camino, basado en los capítulos 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a darte a ti gracias por haberme permitido llegar al día más feliz de la semana, en el que vengo a reunirme con mis hermanos para darte a ti la gloria y la honra. Permite, Espíritu Santo, que la enseñanza que voy a recibir el día de hoy me deje en capacidad de saber qué decisiones tomar, a quién debo seguir y qué valores defender en la vida cristiana, que me permitan estar más cerca de Dios. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Hoy, me corresponde enseñarles a ustedes la palabra. El pastor Carlos no viene hoy, pero aquí estamos haciendo este gran sacrificio por los electos que son ustedes para con el pastor. Qué público tan me da sustico, pero es un privilegio poder predicarles. Vamos a hablar un poquito de a quién estoy adorando y vamos a basarnos esta idea, a quién estoy adorando, en el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis. Vamos a mirar esto, a quién estoy adorando. Dos cultos, un destino. Y es que en el capítulo 13, si miramos, voy a leerles aquí unos 3 versículos del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos con el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Capítulo 14. Leamos versículo 1 hasta el 5. Capítulo 14. Capítulo 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para su Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que encontramos en estos 2 capítulos la siguiente imagen. La primera nos habla de una bestia.
La segunda nos habla de un grupo de personas en el monte Sión. Son dos adoraciones, son dos momentos de adorar. Vamos con la primera, por favor. Son dos momentos de adorar. Ahí, ¿a quién estoy adorando? Piénselo, pensémoslo, ¿a quién estamos adorando nosotros? Porque quizás podemos pertenecer al grupo del capítulo 13 donde está la bestia con todos sus seguidores. O, que es lo factible, lo real, que estemos en el capítulo 14 donde están los 144,000 en el monte Sión, siguiendo al Cordero. 144,000 no es un número literal, no es un número de contar, sino simbólico. Representa al pueblo de Dios. Una característica de la literatura apocalíptica es que los números no son contables, son simbólicos, y la numerología en Apocalipsis es eso, altamente simbólica. Por eso 144,000 representa a la iglesia. 144,000 es exactamente el pueblo de Dios que viene desde el pueblo judío y que allí están frente al Cordero. Son dos cultos. Piense lo que usted y yo hacemos, pensemos lo que hacemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué hemos hecho en esta semana hasta este momento en el cual deshonramos a Dios o en el cual honramos a Dios? Porque si deshonramos a Dios, muy probablemente estamos en el culto del capítulo 13 donde está la bestia dirigiendo el culto. O si honramos al Señor, estamos en el capítulo 14, donde allí se habla de una adoración. Entonces, el corazón del Apocalipsis no se libra, y quiero ser claro, el corazón, la idea del Apocalipsis, no se libra en una batalla, en una guerra, en tanques militares, en que este país se está enfrentando con este otro, que ahora sí se desató, no sé. La guerra mundial no se libra en eso, porque el profeta no está hablando de geopolítica, no está hablando de circunstancias que iban a suceder entre las naciones siglos después, porque este libro es de esperanza para la gente del siglo I. No podía hablar de cosas de un momento dado, de guerras entre países para nosotros en el siglo XXI o no sé en cuántos siglos más adelante, porque eso no les hubiera traído esperanza a esa gente. Pero dejando de lado esa parte, si miramos el capítulo 13 y el 14, no se libra aquí una guerra con tanques, no se libra una guerra con armamentos ni ejércitos. La verdadera batalla aquí en el capítulo 13 y 14 se mide precisamente en los corazones rendidos a Dios. ¿A quién está adorando usted? La batalla principal de estos dos capítulos, 13 y 14, es a quién le estamos rindiendo nuestra vida, nuestra adoración. ¿Quién es el eje, el centro de nuestra vida y de nuestra adoración? El conflicto del fin es más bien una guerra de adoración, si podemos llamarlos en términos bélicos. Es una lucha silenciosa, pero constante. ¿Por qué? Por la lealtad más profunda de nosotros. ¿Quiénes están luchando por esa lealtad? Está el Cordero luchando por nosotros, pero está la bestia, quien detrás de la bestia está el dragón, y el dragón es el diablo, también luchando porque nuestra lealtad sea hacia él. Por eso, ¿qué hemos hecho durante esta semana hasta el día de hoy en la cual honramos al Señor o deshonramos al Señor? Porque dependiendo de eso, estamos en cualquiera de estos dos bandos. Y esa es la lucha, realmente. Este capítulo 13 nos presenta una escena sombría, el dragón, símbolo de Satanás. El dragón, cuando usted lea todo el capítulo, entrega el poder a sus dos bestias, una que sube del mar, representando todo el sistema político religioso que impone su autoridad, pero también sube la otra que sube con apariencia de cordero,
porque tiene dos cuernos, pero cuando habla, habla como un dragón, que puede confundir, apariencia de religioso, pero cuando habla, habla blasfemias. Así que aquí en ese capítulo 13 hay una alusión cuando habla de que aparece la bestia con dos cuernos, pero cuando habla como dragón, hace una alusión al sistema espiritual disfrazado de verdad. Y es ahí donde todos tenemos que tener el discernimiento, porque no todo lo que es o parece bíblico es bíblico. No todo lo que me hable un pastor o me diga una iglesia o me hablen de la Biblia tiene que ser bíblico. Y ahí es donde el discernimiento de todos nosotros tiene que estar activado. De esta manera, este sistema de adoración del capítulo 13 exige adoración. Y la idea es que usted lo pueda leer. Exige adoración, el capítulo 13, hacia la bestia, no por amor. Exige adoración no por amor, sino por miedo, por presión, por control. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Entonces, hermanos, iglesia, la adoración se transforma en una sumisión total. ¿A quién adoro? Y a quien adoro, a Él me rindo. A Él me rindo. No se trata solo de religión. Aquí hay dos religiones en estos dos capítulos, 13 y 14. Se trata aquí, en estos asuntos, 13 y 14, de esa religión. Aunque se mezcla en estos capítulos, sobre todo en el 13, se mezcla economía, se mezcla cultura y se mezcla espiritualidad, porque la economía en el capítulo 13, Pablo la llama con la marca del 666, que quiere decir, utilizando esa metáfora de la economía del 666, el que no esté con las ideas de la bestia o el dragón está excluido, pero el que esté con las ideas de la bestia y el dragón tiene la marca del 666 y está incluido. Y la marca del 666 es una metáfora símil, lo que se quiera llamar de literatura figurada, para decir que es el hombre que adora al diablo, que adora al sistema, que no adora a Dios. Y la marca es muy distinta al sello. Téngalo presente. Cuando hablamos de marca, en el capítulo 13 se habla de una palabra específica. El diablo marca, el sistema marca, Babilonia marca, el pecado marca, y la marca es 666, no es literal. Quiere decir un hombre y una mujer que no han entregado su vida al Señor. Y el Espíritu sella, que es lo que aparece en el capítulo 14, versículo 1, que dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El sello, escrito en la frente. El sello es sencillamente el nombre del Padre escrito en la frente. Sigan las diapositivas, por favor. Entonces, encontramos acá que la verdadera guerra del tiempo final, como les dije ahorita, no es una guerra militar, sino espiritual. El conflicto decisivo es por la adoración y la lealtad. A eso es que vino Jesús, a morir porque nuestra lealtad y adoración sea a Él. No por una guerra entre países, ni con tanques. Y la pregunta entonces que debe usted y yo en esta mañana resolver es: ¿a quién adoramos? Sigamos, por favor. ¿Podemos seguir? Si vemos allí, acá encontramos
una estructura general del capítulo 13 y del capítulo 14, donde se nos habla, la bestia, capítulo 13, sale del mar y sale de la tierra, detrás de ellos está el dragón. Los de el capítulo 13 que adoran al sistema, al pecado, y en otras palabras, hacen de su vida lo que les da la gana, están marcados con el 666. Y es una idolatría forzada, es una idolatría que va a traer juicio sobre el sistema. Sobre eso vendrá el juicio, sobre Babilonia vendrá el juicio, sobre el impenitente vendrá el juicio. Y encontramos en Apocalipsis 14 a 144,000 con el Cordero. Hay 3 ángeles dentro de ese capítulo que están siempre pronunciando la palabra de Dios, porque siempre Dios va a pronunciar su palabra. Aún esté finalizando el tiempo, ahí está predicando. Y ahorita los veremos a esos ángeles. Está el sello del Padre en la frente de sus hijos. Los que estamos acá, que somos creyentes, tenemos en la frente el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿El nombre de quién? Del Padre y el nombre de la Nueva Jerusalén. Ese es el sello que lo descubre Apocalipsis a través de sus 22 capítulos. El sello corresponde al nombre del Padre, que es lo primero que nos dice en este capítulo 14. Luego nos dice el nombre del Cordero y luego dice el nombre de la ciudad de Jerusalén, es decir, la iglesia. Si seguimos, aquí encontramos al final juicio sobre el sistema, los que adoran según les place, que mi relación con Diosito es, vea, yo con Diosito me llevo muy bien, él y yo somos parceritos, no hay ningún problema, ahí está en esa adoración, a su manera, no, es que él y yo, pues, parcero, nos entendemos, y él me comprende, entonces ahí está en ese sistema, y será juzgado según ese sistema. Capítulo 13 de adoración. Pero los que obedecemos al Señor, tendremos redención. Habrá una redención y es la de estar en su presencia. Si seguimos mirando las diapositivas y la imagen, encontramos entonces que la primera bestia que sale del mar surge del caos, de la multitud, tiene poder político, religioso, blasfema contra Dios y persigue a los santos. A mí me llama mucho la atención de eso porque cuando persigue a los santos hasta los mata. En el capítulo 13 habla de que los vence. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que acabó la iglesia? No, que la llevó hasta el extremo. Sin embargo, no la aniquila. Nos dice eso en el capítulo 13. Y él tiene blasfemia contra Dios, persigue a los santos, se le adora universalmente, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia, es lo que nos dice en este capítulo 13. Uno puede traer el ejemplo de lo que sucedió con el colegio Ciencia y Vida. Ciencia y Vida fue un colegio que siempre trabajó la parte cristiana. Cuando entra cierto gobierno y entran las famosas cartillas y entran todo aquello de lo de la ideología de género, el colegio se plantó y dijo, porque el gobierno le obligó a que tenía que poner la inclusión de género. El colegio como cristiano se paró y dijo, no, si vamos a trabajar, trabajamos la inclusión, pero desde las condiciones cognitivas de los muchachos. No, tiene que ser desde la que dice el gobierno, inclusión de género, y si no, no. Y el colegio se paró y dijo, no, trabajamos inclusión porque nuestros principios son cristianos y no vamos a trabajar lo que no nos dice la Escritura. No se acopló a esto y, obvio, ustedes ya saben qué pasó. Se acabó el colegio porque se perdieron un montón de privilegios, vino la pandemia y todo el asunto, acabó, pero no nos metimos en el asunto de la bestia. No nos inclinamos, no nos arrodillamos frente a este sistema pecaminoso. Sigamos, que ahí es donde dice también en el capítulo 13 está la paciencia de los santos. En el mismo capítulo 13, frente a todo este atropello, ¿a quién adoras? Es donde dice,
usted es capaz de sostenerse, usted es capaz de ser paciente en medio de todas estas cosas y no ceder su fe y no ceder sus principios cristianos. Y es donde dice que es prácticamente donde vence a la iglesia, vence a los santos. Es decir, nos puede llevar hasta el extremo, pero no apagar o no callar nuestra fe. Cuando vemos en esa segunda bestia, la bestia de la tierra, pues aparenta ser cordero, pero habla como dragón, tiene poder propagandístico y engañoso, hace milagros falsos, anima culto a la primera bestia y la imposición por la marca o charatma, que es precisamente la del 666, que es la famosa marca del 666, de la cual se habla demasiado. Y hay infinidad de libros que hablan de este solo versículo, capítulo 13, versículos 16 al 17. Hay toda una literatura en el mundo, la que usted quiera, que habla de este texto, cuando la Biblia solo habla de ese texto esto. Y hablar tanto y tanto de una sola cosa, es hablar ya en un momento dado cosas que no dice la Escritura. Cuando habla aquí del 666, está hablando desde el contexto de Juan, de un hombre y de una mujer que quiere pertenecer al sistema de la adoración del capítulo 13, de la bestia, y no del capítulo 14, donde están los que adoramos al Cordero, que tenemos el sello, no la marca. Recuerde, marca siempre es parte del diablo, sello siempre es parte del Espíritu. La iglesia no puede estar marcada, la iglesia está sellada, el hombre impío está marcado. Sigamos, por favor. Aparece entonces el dragón, se identifica como Satanás desde el capítulo 12, el dragón es identificado como Satanás, es la primera parte de la Escritura donde se descubre al dragón como tal y dice es el diablo, es identificado. Y el diablo da autoridad a sus dos bestias, la primera que es el poder político religioso y la segunda bestia que es el poder religioso completamente, le da todo su poder, dice, a la primera bestia le da su poder, autoridad y trono. Satanás también tiene su trono y se lo concede al poder político religioso. Y encontramos que hace esto, su meta es suplantar la adoración debida a Dios. Y usted póngase a pensar si en su vida práctica no ha encontrado o no se ha chocado con alguien que puede estar en esta clase de adoración. Suplanta la adoración a Dios, donde la adoración es un hilo tan delgado que hasta aquí mismo en la iglesia podemos estar haciendo una adoración donde sin darnos cuenta estamos adorando al diablo. Digamos lo que yo siempre he puesto, el pequeño ejemplo que he puesto. No, hermano, es que decir una mentira piadosa no es pecado. ¿Sí? Pues déjeme decirle que eso sí es pecado. Y si usted piensa eso, esa es una adoración que como creyentes estamos haciendo. Y entonces, al hacer esa afirmación, estamos en el lado del 14 o el 13. ¿Usted qué cree? En el 13. Sin darnos cuenta, sin ningún, digámoslo así, intención, porque socialmente ya decir una mentira piadosa no hay ningún pecado, es una cosa social, no hay ningún problema, pero nos acogemos al sistema de la bestia y adoramos a la bestia sin darnos cuenta como iglesia. La falsa adoración en Apocalipsis 13, forzada por miedo, sostenida por poder económico y propaganda, marca visible pertenencia al sistema. Esta adoración forzada es con el ejemplo que les coloqué ahorita de nuestro colegio, que tuvo que cerrar ante no ceder a la pretensión de ese gobierno de hacer esa inclusión, sino hacer la inclusión desde el lado cognitivo, que cerró y tuvo que cerrar no solo por eso, sino también por lo de la pandemia. Esa adoración es sostenida por poder, por economía y por propaganda. Esa metáfora que usa Juan de la marca de la bestia
que era con la que se sellaban a los esclavos, utiliza esa metáfora para decir, una metáfora económica, si usted no está marcado, no puede comprar, no puede vender, no puede negociar. La utiliza porque en el primer contexto de Apocalipsis capítulo 1, lo que sucedía era que la gente que estaba en el imperio, si no participaba de la adoración al emperador, ¿y cómo participaba? Pues compraba las estatuillas, iba al culto del emperador. La iglesia en Pérgamo, en el capítulo 2, dice Juan, ustedes tienen la sinagoga de Satanás, se está refiriendo en esa población de Pérgamo, donde estaba una de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo. Él dice, allá hay un templo dedicado a Satanás, ahí lo tienen. Entonces, la gente iba a esos lugares, hacía sus ofrendas, su reverencia, compraba, como cuando uno sale a un tour en un pueblo y trae de por allá el souvenir y los detallitos y en pequeñas imágenes la capilla, el parque y lo simbólico de esa región. Entonces maneja la economía. Eso sucedía en ese primer siglo. Entonces lo que él utiliza es la figura de la economía para decir, si usted merca, es decir, si usted participa de la adoración al emperador, porque había lugares donde tenían las imágenes y los templos de él y lo adora, usted puede participar, tiene entrada. Y socialmente la gente observaba quién participaba de esas actividades y le permitía entrar al comercio y le permitía entrar a todas las actividades. Si veía que no, lo excluían. Entonces también se trabajaba inclusión y exclusión, y por eso él usa esa marca económica para decir, el que esté acorde con todo lo de la bestia es marcado. El 666 no es numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, es simbólico. Y es 666, si se puede decir, la intención del hombre por alcanzar a Dios, la intención del hombre por ser santo, la intención del hombre por llegar hasta el cielo por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Y eso jamás lo logra el ser humano. Lo logra es a través de el único ser perfecto que es Dios, que Jesús y dio su vida por nosotros. Sigamos, por favor. El sello del Cordero que está en el capítulo 14 nos muestra entonces un pueblo fiel, con todas las batallas hacia el frente, las lanzas, las pullas, los decretos. Pero ahí está en el monte Sión. En el monte Sión es aquí en la tierra, no es allá en el cielo, es en la tierra, monte Sión. Es decir, la iglesia está en la tierra. La iglesia no puede andar en una burbuja, la iglesia tiene que meterse de lleno en el mundo, no para pecar, sino para llevar la luz. Y el sello del nombre del Padre. Sello es esa frasecita que dice ahí en griego, muy distinto a marca. Los sellados, que tenemos el sello en la frente, no seguimos a la bestia, ¿seguimos a quién? Al Cordero, irreprensibles y consagrados. Y cuando dice por allá de que no se contaminaron con mujeres, no quiere decir que es que tener relaciones sexuales es malo, no. Lo que está diciendo es, porque ahí se hablaría de los casados, se está diciendo es, no se contaminaron con las religiones, con la idolatría, no se contaminaron con el culto al emperador. Es que el emperador se hacía llamar Soter, quiere decir Salvador. Y por eso Juan en el capítulo 4 y 5 utiliza por primera vez la frase Señor y Dios nuestro. ¿A quién se refiere cuando dice Señor y Dios nuestro, Juan? En Apocalipsis 4, adoración a nuestro Señor y Dios nuestro. A Cristo y a Dios. Ahí en el capítulo 4. Pero esa frasecita es una frase o era una frase política inventada por el emperador. El emperador se inventó la frase Señor y Dios nuestro. Él se la inventó para sí mismo. Es como que un gobernante hoy nos dijera, no, es que yo soy su salvador.
yo soy su Mesías. Y todos empezamos a decir, ay, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ahí llegó, arrodillémonos, es el que nos va a salvar, el que va a sacar a esta patria adelante. No. Y Juan lo que hace es que coge esa frase, Señor y Dios nuestro, atribuida al mismo emperador que se la inventa para sí mismo porque se creía el Salvador del mundo y el Creador del mundo, y se la acuña a Jesús y dice, Él es el Señor y Salvador. Y se la dice a Dios, Él es el Señor y Creador, porque el emperador también se creía el creador del mundo y no había creado en absoluto nada. Entonces, ese texto, cuando nos habla de que somos irreprensibles, es porque no nos contaminamos con nada de lo que se opone a Dios y al contrario, somos luz para esa gente que está a nuestro alrededor. Sigamos, por favor. Y cuando aparecen los tres ángeles en el capítulo 14, tres ángeles, el ataque del cielo. Es decir, en el capítulo 13 la bestia está haciendo milagros, la bestia está engañando a la gente con sus milagros engaña, pero la bestia trata de meter al mundo entero bajo su opresión. Si usted no hace esto, no le vendo. Si usted no me adora, no le construyo los puentes. Si usted no me adora ni me hace una efigie o un templo, no le construyo los canales o las carreteras. Y así era la situación. Algo parecido a lo que sucede hoy en día. Como no se tiene la misma afinidad política, no se envían los dineros a los departamentos para que sigan adelante. Algo parecido, y quien la entendió, la entendió. Y aquí está. Si eso hacía en el capítulo 13, en el capítulo 14, entonces, ¿cuál es el contraataque del cielo? El contraataque del cielo es que Dios envía ángeles. ¿Qué pasa? El primer ángel dice, adoren al Creador, por lo que les dije ahorita. El emperador, en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan hace una, diríamos así, le da una bofetada al emperador diciéndole, ¿usted se cree creador? No, usted no es creador. El Señor creador es Dios, el que está en los cielos y creó el mundo cuando le dio la gana. Así es que termina diciendo, no la traduce así la Biblia, pero en el texto original quiere decir eso, Dios creó el mundo cuando le dio la gana y usted no ha creado nada. Entonces dicen, adoren al creador, no adoren a esa bestia que se cree un Dios, un Mesías, un Salvador. Segundo, ha caído Babilonia, es donde viene a decir el sistema que se opone contra Dios va a caer. Y efectivamente cae en el capítulo 18 de Apocalipsis, rotundamente cae porque representa ese poder que se opone a Dios. Babilonia es la mujer vestida para asesinar, porque atrae, porque seduce, y cuando seduce, clava el veneno. Y el tercer ángel, quien adore a la bestia recibirá la ira. Es decir, le está diciendo a los del capítulo 13, ustedes que están adorando su pecado, que lo mismo si alguien de aquí está adorando su pecado y está en esas prácticas pecaminosas, le está diciendo esto, recibirá la ira de Dios. En el capítulo 14 dice que recibe la ira de Dios. Y ahí está la advertencia de él. ¿Vienen ángeles? No es que vengan ángeles. Viene la palabra, viene la iglesia, vienen los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los profetas, las predicaciones. Así es que Dios está trabajando. ¿Que puede mandar ángeles? Yo no digo que no. Pero lo que está mostrando ahí es que la palabra se va a seguir predicando así en medio de esta oposición que existe y de esa Babilonia que se levanta. Siempre habrá alguien que predique la palabra de Dios. Porque hasta el último momento lo habrá. Y luego dice, aquí está la paciencia de los santos. Es decir, resistamos, hermanos. Resistamos. Porque si no resistimos, entonces paila mucha nos toca. Al final uno encuentra aquí lo siguiente, y es 2 cosechas. Porque en el capítulo 14, y vamos a leer versículo 20, versículo 14 al 20 de Apocalipsis, abra su Biblia o encienda su Biblia como quiera.
capítulo 14, versículos 14 hasta el 20, dicen de la siguiente manera. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿A qué se refiere todo eso? Volvamos a la imagen, por favor. A la imagen que teníamos, y es la de dos cosechas, el destino final de esta adoración, dos cultos, un destino. Ahí es donde entonces cada uno de nosotros debe de fijarse en dónde está, qué está adorando. Porque la verdad es que sí estamos adorando a alguien, pero ¿a quién estamos adorando? Dos cosechas, y aquí encontramos el destino final de cada adorador. Primero habla de trigos o de trigo, que son los redimidos, figura de salvación, y luego habla de uvas, y las uvas, figuras en este capítulo de gente rebelde. Las uvas representan a los que están en el capítulo 13 o 14, y el trigo representa a los que están en el capítulo que los llama, ¿cómo allá en el capítulo 14? ¿Cómo lo llama? Redimidos y 144,000, que es la misma iglesia. Y viene un juicio a esos rebeldes, que son las uvas, y viene salvación a los que son el trigo, que son redimidos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir? Ahí está la paciencia de los santos. Es decir, si sostenemos nuestra fe en medio de todos estos embates religiosos y de fe y de engaños, entonces hasta puede que lleguemos a morir. Y puede ser que no muramos, pero perdemos privilegios, perdemos lugares de honor para la sociedad, pero no perdemos el lugar de honor frente al trono del Cordero. Eso es lo más importante. También tenemos que decir lo siguiente. Pase por favor la diapositiva. Contraste clave entre esta adoración, bestia o cordero. En el capítulo 13, el objeto de la adoración es la bestia, el dragón, el sistema pecaminoso. En el capítulo 14 es el creador, es el cordero. La motivación. En el capítulo 13, yo voy a hacer esto porque es que si no pierdo mis privilegios. Yo no voy a hablar de Cristo porque si no me echan del trabajo. Uno puede hablar de Cristo en el trabajo, pero no me pagan para hablar de Cristo. Entonces uno tiene que ser sabio. ¿Cómo voy a presentar el Evangelio? Mi testimonio, y no sacar la Biblia, darle biblazos al jefe, porque si no el jefe coge la Biblia y le da a usted con ella y lo saca de ahí. Entonces es saber si yo estoy por miedo, por presión, adorando, o metido en el sistema, porque entonces voy a perder. Y cada uno va a determinar si está en esa clase de adoración o no. Porque la adoración del 14 es por amor, por verdad, porque estoy sellado, porque obedezco 100% al Señor,
No por miedo a irme al infierno, sino porque yo amo al Señor y no me voy a dejar, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, porque me da miedo irme al infierno. No, sino porque yo amo al Señor. Porque cuando yo dejo de pecar por miedo a irme al infierno, esto hace parte de aquí, de una adoración falsa, capítulo 13. O sea, yo dejo de pecar porque me da miedo irme para el infierno. Entonces, pilas, porque estamos de pronto en la adoración equivocada. Yo dejo de pecar porque mi Señor dio mi vida por mí y yo lo quiero honrar y yo quiero vivir en agradecimiento con Él y no voy a ofenderlo. Ojo, hermanos, que ahí hay una adoración, un hilo muy delgado. Cuando la iglesia no peca porque le da miedo irse para el infierno, creo que está en este lado del capítulo 13. Pero cuando yo no peco porque el Señor me salvó, soy salvo y quiero honrarlo y lo amo y no quiero ofenderlo, ya esa es una adoración más auténtica. La señal, marcan la frente, la señal, el sello del Padre. Ustedes ven aquí que dice en mi frente, que es bastante prolongada, el nombre de Jesús. ¿Ven eso o no? ¿Cierto que no? Pero usted ve en la gente que tiene la marca del 66 aquí en la mano derecha y aquí en la frente también, ¿les ve ese número? ¿Sí se los ve? Ya, porque si se los ve yo, no, entonces estamos acá en un mundo súper espiritual, tremendo. Nadie ve la marca de nadie, nadie ve el sello de nadie, ¿sí o no? Pero nuestras aptitudes y nuestro comportamiento reflejamos si somos sellados o si somos marcados. ¿Cuántos de la iglesia están marcados? Ninguno. La iglesia no puede estar marcada. La iglesia está sellada. El destino de los del capítulo 13, condenación. El destino de los del capítulo 14, redención. Pasemos, por favor. Así que mi casa y yo serviremos al Señor. La decisión ya empezó. No se trata solo del futuro. No, por favor, no me ponga este cuento de que Apocalipsis es para el futuro. No, Apocalipsis es para ya. Es para la gente del primer siglo que estaba sufriendo y su idea es para todos nosotros que sufrimos por ser leales a Jesús. Si es para el futuro, no se hubiera cumplido para ellos, que estaban en un momento de persecución, de angustia. Si es para el futuro, no se puede cumplir para nosotros. ¿Cuándo se va a cumplir? Porque siempre será un mañana, siempre será un mañana. ¿Cuándo? El Apocalipsis es un tema de yo estoy con esperanza en medio de la desesperanza. Soy perseverante en medio de todo este conflicto que se viene por o contra mi fe. Se vino mi familia encima, no importa. Mi Apocalipsis me dice, sea paciente hasta que muera. Es decir, si tengo que dar la vida por ser paciente, por ser fiel al Señor Jesús, pues la doy. Es eso. Apocalipsis trabaja temas escatológicos, pero ya tiene que ver con la venida del Señor Jesús y ya los eventos de los últimos tiempos, pero Apocalipsis es para hoy. Y mire, ahí está el dragón y la bestia, son las dos únicas cosas feas que aparecen en Apocalipsis. El dragón, las dos bestias, la gran ramera, unas langostas que tienen unas apariencias fenomenales. Pero de resto todo es amor, de resto todo es cariño, de resto todo es el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Evangelio contado con dibujos animados en Apocalipsis. Apocalipsis es mero coquito, enseñar coquito, es lo que hace Juan, nos enseña coquito con Apocalipsis. Solo que lo cuenta en otro lenguaje distinto, con dibujos, con figuritas, y ahí es donde entonces nos volvemos, ¿qué es este misterio? No tiene ningún misterio, es el mismo Evangelio, muerte de Cristo. Cristo es nombrado así, se nombra a Cristo, se nombra al Cordero de Dios, y aquí se nombra de esta manera, capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, se nombra a Cristo aquí, capítulo 14, capítulo 14, versículo 14. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Figura de Cristo, o Cristo, que tenía en la mano una corona de oro y en la mano
una hoz, es decir, una segadora, una guadaña para cortar. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces imagínense, Cristo, el Hijo del Hombre, está allí con la segadora para o cortar el trigo o cortar las uvas. Y un ángel le dice: hey, meta su segadora y siega, porque la hora de segar ha llegado. ¿Le está ordenando un ángel a Jesús? No. Lo que el ángel está diciendo es diciendo lo que el cielo ya decretó. El cielo determinó, llegó el momento de Cristo llegar a premiar o a condenar. Y premiar se llama el trigo y condenar se llama las uvas. Y finaliza diciendo por allá: y fue pisado el lagar, versículo 20, fuera de la ciudad. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, dice Hebreos. Y aquí cuando dice en el versículo 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, lo que está diciendo es que las uvas no tendrán participación en el reino de Dios. Es eso. Fuera de la ciudad quiere decir no estarán en el cielo, estarán en el lugar que les corresponde. Y no le busque medidas por 1600 estadios, quiere decir el juicio es estridente, profundo, total, contra los que estén en el lado de la bestia. ¿Qué adoración tenemos? ¿Qué estamos cultivando? ¿Estamos cultivando cordero o dragón? ¿Qué estamos cultivando? Inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor en esta mañana. Cada uno piense cómo hemos llevado nuestra adoración, cómo ha sido nuestra vida de adoración. Padre, te damos gracias. Gracias a ti, Dios soberano. La verdad, Padre, queremos cultivar cordero. Ayúdanos, Señor, porque estamos frente al mundo y el mundo nos ofrece dos cultos, dos caminos, pero a la final hay un solo destino. Hay dos cosechas, trigo o uvas. Trigo, los fieles cosechados como trigo, llevados al descanso. Yo pertenezco ahí. Los rebeldes, uvas de juicio, aplastadas en el lagar de la ira de Dios. Así que, mi hermano, la adoración no es solo música. Piénselo, no es solo música, es lealtad. Es decidir a quién le entrego mi conciencia, mis decisiones, mis afectos. Piénselo, a quién le está entregando su conciencia, sus decisiones, sus afectos. Y la marca no es un evento futuro, no. Se está formando hoy en nuestros hábitos, en nuestras prioridades, en nuestros valores. Cuando decidimos no obedecer al Señor, sino obedecer nuestro instinto carnal, estamos casi que metiéndonos hacia el lado de la adoración de la bestia, porque estamos formando nuestros hábitos, nuestras prioridades y nuestros valores antes que los valores del reino. Y pensemos, la presión que ejerce la familia, el gobierno, la sociedad, no es una novedad. Babilonia se reinventa cada vez con ideologías, con tecnologías, con cosas mejores y más fáciles para pecar y para sacar a Dios de nuestro camino. Babilonia se reinventa, pero el Cordero sigue llamando a una minoría que no se postra ante esa adoración de la bestia. Yo decido a quién pertenezco. Decida usted, mi hermano, a quién pertenezca. No hay punto neutro. Todos adoramos a alguien o a algo. Piénselo y pregúntese: ¿estoy adorando al sistema con apariencia de cordero
pero voz de dragón o estoy siguiendo al verdadero Cordero. Hoy no quiero una marca impuesta. Hoy quiero el sello del Cordero. No quiero seguir viviendo por miedo. Quiero vivir con fidelidad a Dios. No quiero ceder por conveniencia. Quiero permanecer por convicción. Señor, ayúdanos, porque en un mundo que seduce, en un mundo que presiona, en un mundo que engaña, haznos leales a ti, fieles al Cordero. No quiero seguir al sistema, no quiero postrarme ante la mentira, ante el pecado. Que tu sello en mi mente y corazón siga allí. Y cuando llegue ese día de la cosecha, quiero estar en tus brazos y no en el lagar del juicio. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.